atacar a una institución noble, a una institución emblemática y garante de un derecho tan importante como es el Ministerio de Salud Pública, a mi criterio realmente amerita una defensa institucional y amerita que podamos exponer los argumentos por los cuales consideramos que son falsas. Hemos adelantado, ha sido casi 5 meses de socializar este tema, de recibir autoridades, de recibir al Ministerio de Finanzas, al SRI, a la Defensoría del Pueblo, a la academia, al colectivo perjudicado del impuesto verde que está en varias provincias del país. Cuando se habla de los derechos de la niñez, no hay espacio para posiciones partidistas ni ideológicas. Es una responsabilidad moral que tenemos todos los aquí presentes con el futuro del país. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Hoy es domingo 2 de junio de 2019. Como siempre es un gusto compartir con ustedes las noticias generadas esta semana. No sin antes recordarles que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, también por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y por la radio de la Asamblea a nivel nacional. Arrancamos con la información de esta semana. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional retomó esta semana el segundo debate del proyecto de Código de la Salud. El alcance del Sistema Nacional de Salud Pública fue uno de los temas que generó debate y tras varias intervenciones la sesión quedó suspendida. Es la tercera sesión en la que los legisladores continúan con el segundo debate del proyecto de Código de la Salud. Los asambleístas continúan poniendo en el tapete los temas que a su juicio deben revisarse. El asambleísta Ángel Gende considera que el Código de la Salud debe incluir la medicina ancestral como una práctica que podría aportar a la ciencia. Nuestras plantas curan innumerables enfermedades. No en vano, muchos ecuatorianos, extranjeros, van en busca no solamente de curiosidad, sino también para un relajamiento espiritual. Asimismo, consideran que deben revisarse el Sistema Nacional de Salud para que éste responda a todos los sectores y encontrar mecanismos que agiliten la atención al público. Viéndose como un conjunto de mecanismos, procesos, procedimientos e instituciones que articuladamente trabajen por alcanzar los fines antedichos para toda la ciudadanía, para niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Creo que es el momento también de analizar el modelo de gestión de la salud en el país, porque venimos escuchando recurrentemente en todos los sectores, no solamente aquí en la Asamblea, que no se cuenta con médicos, que no se cuenta con equipamiento, que hay problemas en la adquisición de medicamentos. Existe preocupación también por parte de los asambleístas sobre temas como el cannabis y el aborto, que aseguran primero deberían ser aprobados en las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Puede regular administrativamente conductas que todavía no se encuentran despenalizadas o permitidas, si se llegaran, por supuesto, a despenalizar y a permitir, y que se encuentran reguladas en un código de orden sustantivo como es el Código Orgánico Integral Penal. La asambleísta Doris Solís expresó su preocupación por las acciones que tome el Estado para prevenir las principales causas de cáncer en las mujeres. Las cifras que nos da el Ministerio de Salud Pública han venido señalando que el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son la primera y segunda causa de la muerte de las mujeres ecuatorianas. El debate fue suspendido y deberá continuar en una próxima convocatoria. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Previo a la continuación del segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud, el Pleno de la Asamblea recibió en comisión general a distintos actores vinculados a este sector, quienes expusieron sus observaciones al documento. El primero en ser escuchado ante los legisladores fue Alexis Ponce, en representación de pacientes con enfermedades catastróficas, quien solicitó a los legisladores que den luz verde para que el cannabis sea utilizado con fines medicinales y terapéuticos, y así puedan paliar los dolores de sus familiares que padecen este tipo de enfermedades. El uso medicinal, el uso terapéutico y el uso paliativo. Si es que uno de esos tres usos se dejan de lado, miles de familias no podrán tener acceso
a ese primario derecho que es. La directora del Consejo Nacional de la Salud, Cecilia Falconi, respaldó la decisión de la Comisión de regular medicamentos y dispositivos médicos dentro del proyecto de código. Porque tanto medicamentos como dispositivos médicos son la materialización de conocimientos y habilidades que sirven para resolver problemas de salud y mejorar la calidad de vida. Asimismo, el Pleno escuchó al especialista en genética médica César Pacimiño, quien se refirió a los efectos del genoma y las técnicas que ahora permiten detectar enfermedades. Ahora sabemos que hay un número muy grande de genes que afectan los diferentes tipos de cáncer a las personas. Esto no sabíamos antes. Con las nuevas tecnologías podemos averiguar, por ejemplo, que una leucemia tiene 8 genes o el cáncer de endometrio tiene 49 genes implicados. Mario Vergara, del Fondo de Población de Naciones Unidas, se refirió a la educación sexual y reproductiva y a las consecuencias del aborto en la clandestinidad. El aborto en condiciones de inseguridad es la causa del 15.6% de muertes maternas en Ecuador. 7 de cada 10 víctimas de muerte materna tienen entre 10 y 34 años. Las observaciones expuestas en la Comisión General serán tomadas en cuenta en el marco del debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La continuación del primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito arrancó con la aclaración del presidente de la Asamblea, César Litardo, sobre la ampliación del plazo para el funcionamiento de la Comisión Ocasional de Tránsito, que será hasta diciembre de 2019. Ya en el debate varios temas marcaron la discusión, como es la recuperación de puntos y la homologación de aplicaciones internacionales. El transporte mixto urbano-rural fue uno de los temas más debatidos en el Pleno de la Asamblea. Varios legisladores defienden esta modalidad de transporte. A tratar el caso de los conductores de camionetas del sector rural que son sancionadas por transportar en este medio a agricultores. Continúan caminando durante largas horas para acudir a las unidades educativas porque simplemente no hay un transporte que los pueda movilizar. Para la seguridad vial se deberá trabajar desde la educación, plantearon los asambleístas Israel Cruz y Michel Dumet, a través de la inclusión de materias en la malla curricular. Por ejemplo, educación vial, como por ejemplo la psicología humana del transporte. Trata del respeto a la realidad lingüística de cada región en la educación, capacitación y formación en materia de tránsito. La recuperación voluntaria de puntos también fue discutido. Los asambleístas Fabricio Villamar y Alberto Arias hablaron de revisar este mecanismo que no cumplió con su fin. No podemos tener quejas sobre el sistema de puntos, pero podemos perfeccionarlo. Yo creo que sí hay que seguir debatiendo y buscando la mejor manera para poder cambiar ese sistema. Las plataformas internacionales de transporte fue analizado por la legisladora María José Carrión. ¿Pero qué tipo de seguridad le da a usted a una persona que no ha cumplido? Con ningún tipo de control. Que sus carros son carros convencionales que no tienen ningún tipo de seguridad interna. De su lado, el asambleísta René Yandún solicitó mayor inclusión del sector del transporte en el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. La inclusión de un representante nacional del transporte de carga y un representante del transporte de pasajeros del Ecuador. El primer debate quedó suspendido hasta una próxima convocatoria. Mariela Logroño, TVL Noticias. El sector del transporte del Ecuador fue parte del debate, tanto en la Comisión General cuanto en las barras altas del hemiciclo legislativo. Sus representantes expusieron varios planteamientos, como la necesidad de fortalecer la educación en materia de seguridad vial, la capacitación al profesional del volante y la recuperación de puntos. La educación ligada con la seguridad vial fue una de las propuestas presentadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador ante el Pleno de la Asamblea. Para que introdujera la situación en los pénsulos educativos, la enseñanza de seguridad vial. El debate sobre la homologación de las plataformas internacionales que elaboran sin título habilitante fue un eje expuesto por el sector del taxismo. Deben brindar el servicio de transporte son quienes cuentan con un título habilitante, no cuentan con un permiso de operación,
dan el servicio de taxis en autos particulares, tercerizan el servicio. Mientras en Barras Altas también desde otros sectores del transporte levantaron su voz, como José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte de Pichincha, quien agradeció la apertura de la Asamblea Nacional. Le vemos con mucho optimismo que seamos escuchados y que acojan nuestras sugerencias y recomendaciones para que se incorpore a un proyecto no para un sector, sino para todo el país. Desde la Comisión de Tránsito del Ecuador destacaron los cambios como por ejemplo las competencias. Nos quisieron hacer una reforma y pretendían que nosotros realicemos el control operativo en los cantones. Eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque los GAS, de acuerdo a la Constitución, tienen sus atribuciones y su competencia dentro de los respectivos cantones. La capacitación para el personal que evalúa al transportista fue una de las observaciones desde la Cooperativa de Transportes Chimborazo. Su representante Daniel Murillo explicó que simplemente las personas que están evaluándonos no están capacitadas. Entonces, ante esa razón, es necesario consensuar con las autoridades. Las sanciones económicas fue un tema que planteó Miralba Pantoja, de la Cooperativa de Taxis Bonanza de Pichincha. Nos cobran las multas económicas y dependiendo la gravedad de la contravención o el delito de tránsito también somos sancionados con cárcel. Las propuestas pasarán a manos de la Comisión Ocasional de Tránsito, que tal como lo explicó el presidente de la Asamblea, César Litardo, la mesa ocasional cuenta con una ampliación de plazo para trabajar, a fin de analizar integralmente la propuesta. Mariela Logroño, TVL Noticias. Sumario legislativo. Y en otro tema, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, acudió a las comisiones de Salud y Fiscalización de la Asamblea Nacional para responder sobre las denuncias presentadas en el medio digital La Posta. Espinosa dijo que la publicación es falsa y que los periodistas usaron 2 informes descontextualizados sobre los resultados de las pruebas rápidas para la detención del VIH. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, acudió a 2 comisiones de la Asamblea Nacional para responder sobre la publicación del medio digital La Posta, que hace referencia al mal funcionamiento de las pruebas de detención temprana del VIH, a contratos fraudulentos y a medicamentos en mal estado. La ministra dijo que la publicación es falsa y que los periodistas no contrastaron la información con el ministerio. Atacar a una institución noble, a una institución emblemática y garante de un derecho tan importante como es el Ministerio de Salud Pública, a mi criterio realmente amerita una defensa institucional y amerita que podamos exponer los argumentos por los cuales consideramos que son falsas. Sobre las pruebas de detención temprana del VIH dijo: las pruebas de diagnóstico rápido son una herramienta fundamental para ampliar el alcance de los servicios de pruebas de VIH. Y sobre los contratos manifestó: realizamos a través de un convenio de cooperación institucional que se firmó el 23 de junio del 2016. Como ustedes podrán ver, yo no era ministra para esa fecha. Además, se refirió al control de calidad de los medicamentos. El ARSA está creada por decreto presidencial y el Ministerio de Salud Pública forma parte del directorio que designa al director ejecutivo. En la Comisión de Salud y Fiscalización, los asambleístas hicieron sus preguntas a la ministra. Varias de las dudas estaban enfocadas en el mal funcionamiento de las pruebas de detención rápida del VIH, según la publicación en La Posta. ¿Conoce usted a David Salmón? He conocido al funcionario el día de la rueda de prensa que se dio sobre este tema. Si es que se sigue aplicando este mismo radioactivo para detectar el VIH. Solicitó que se saquen de la subasta inversa corporativa. Con muchísimo rechazo, tengo que decirle, muchísima presión de muchos actores, pero eso era lo correspondiente. Tras escuchar su intervención y respuestas, los comisionados de la Mesa de Fiscalización resolvieron una moción que incluye: realizar seguimiento a la Contraloría General del Estado, que se encuentra realizando un examen de auditoría al proceso de contratación de 4ª generación de VIH adquiridos por el Ministerio de Salud Pública. 2. Solicitar la comparecencia del representante del medio digital La Posta para que sustente documentadamente sus denuncias. 3. Solicitar la presencia de expertos y expertos nacionales e internacionales independientes en el diagnóstico, tratamiento y monitoreo de infección por VIH. 4. Solicitar la presencia de organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre la problemática del VIH. En las próximas semanas, la Comisión de Fiscalización recibirá a los periodistas del medio digital La Posta, a fin de que informen sobre la publicación. Además, la ministra informó que pese a, como ella dice, la publicación es falsa y descontextualizada, no emprenderá medidas legales en contra de este medio. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias.
En cumplimiento de una resolución aprobada el pasado 4 de abril en el Pleno de la Asamblea, frente a la preocupación de los hechos de femicidio registrados en Cotopaxi, la Comisión de Justicia recibió a la Fiscal General, quien expuso el estado de la investigación de los casos. En la comparecencia se reveló la situación en la que se encuentra la Fiscalía. Según datos de la Fiscalía, desde la tipificación del femicidio como delito en el 2014 hasta mayo de este año en el país, se han registrado 332 casos. 26 son solo en el 2019 y 4 de ellos sucedieron en Cotopaxi. 3 resultan en femicidios, 2 han terminado con el suicidio del cónyuge, es decir, no podemos nosotros ya perseguir con la causa. Indicó que en la actualidad existen 85 fiscalías de género y que la proyección es aumentarlas. Dijo que el gobierno ha desembolsado ya $5 millones para la implementación de 22 unidades más. Sin embargo, manifestó que la contratación de personal depende del Consejo de la Judicatura. Yo he llegado en el mes de abril a la Fiscalía y que han pasado casi 6 meses y todavía ese presupuesto no está ejecutado. Tengo que decir las cosas frontalmente. Tenemos $5 millones listos para poner en marcha esta ley de erradicación y que tiene que ver con contratación de personal. Y es que en su comparecencia en la Comisión de Justicia reveló la situación en la que se encuentra la Fiscalía frente a una resolución aprobada por el Consejo de la Judicatura en la que asegura resta competencias. La Fiscalía General del Estado necesita fiscales haciendo audiencias, investigando casos. Con esta resolución del Consejo de la Judicatura va a significar que los fiscales tienen la posibilidad de realizar trabajos administrativos en cualquier otra institución. Información que despertó preocupación de más de un comisionado. Si es que es algo que tiene que solucionarse al interior de las instituciones, es algo que se lo tiene que hacer pero de forma inmediata. Porque aquí no está en juego un tema institucional, ni un edificio, ni un funcionario que también tiene derechos humanos, pero está la sociedad y la familia. El caso de los femicidios de momento es investigado por las comisiones de Relaciones Internacionales y de Justicia. Ambas mesas legislativas deberán elaborar un informe que será conocido por el Pleno de la Asamblea. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Es momento de una pausa promocional, pero enseguida continuamos con la información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. 180 iniciativas legales están en trámite al interior de la Asamblea Nacional. Así lo explicó el presidente de la legislatura, César Litardo. En este sentido, el titular del Parlamento recalcó que el trabajo al interior de las comisiones especializadas no se detiene y reveló que la próxima semana será el Pleno de la Asamblea, la instancia que resuelva la designación de autoridades en 3 comisiones parlamentarias. Al interior de la Asamblea Nacional se encuentran 600 iniciativas legales. Así lo señaló el presidente de la legislatura, César Litardo, durante un diálogo con los representantes de los medios de comunicación. Que de esas 600, 180 se encuentran siendo tramitadas en las comisiones. Y bajo esas cifras, en la legislatura hay que diferenciar los aspectos importantes de los urgentes, dijo Litardo. Y creemos que en ese ámbito generar empleo, seguridad ciudadana y estabilidad democrática son 3 ejes importantes y urgentes. Y para ello se busca que las 12 comisiones especializadas permanentes funcionen a plenitud. De ahí que el próximo martes 4 de junio se convocará al Pleno de la Asamblea para que resuelva la designación de autoridades de las comisiones de Trabajadores, Educación y Gobiernos Autónomos. César Litardo sostiene que en ningún caso se cumplió con la disposición legal. Dice explícitamente, el primero de la lista coordinará y presidirá la sesión inicial. En los 3 casos que usted menciona, no se ha dado esa acción. Pero la asambleísta Cristina Reyes defiende la designación de Vicente Tayano como presidente de la Comisión de Trabajadores. Señala que el Partido Social Cristiano respaldará a Tayano en la sesión del próximo martes. No tiene los votos las personas que están intentando imponer. Así que yo considero que lo más saludable para el buen funcionamiento de esta Asamblea Nacional es que algunos depongan ciertas actitudes. Homero Casanier, por su parte, defiende al movimiento Creo y se desmarca de la postura del legislador Roberto Gómez, que respaldó a Vicente Tayano.
A nosotros ya nos tiene sin cuidado cómo actúe Roberto Gómez. Él ha estado actuando ya desde hace algún tiempo atrás como ha creído, como le ha dado la gana. Nos tiene sin cuidado cómo actúa él. El bloque está unido y nosotros actuaremos tomando la decisión según la moción que se presente ese día. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para la designación de autoridades, el Pleno de la Asamblea Nacional necesita 70 votos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley que busca eliminar el impuesto verde. Serían más de 100 millones de dólares los que deje de percibir el Estado con la eliminación del tributo. El documento deberá ser debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con 8 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Fomento Ambiental que busca eliminar el impuesto verde. La mesa legislativa recibió a varios representantes de diversas instituciones quienes expusieron sobre el impacto de la eliminación del tributo. Según el Ministerio de Finanzas, con la derogatoria del impuesto, el Estado dejaría de percibir 118 millones de dólares. El Servicio de Rentas Internas informó que a la fecha se ha recaudado por el impuesto verde apenas 44 millones y que la tendencia va de baja. Es responsabilidad del Ejecutivo, obviamente, si es que existe una eliminación de ese impuesto, que buscar, ¿no es cierto?, compensar a través de otras medidas. Para eso mismo está el Gobierno Nacional y el señor Ministro de Economía y sus funcionarios, para buscar de qué manera no se afecta el presupuesto general del Estado, porque el ciudadano ecuatoriano ya no puede seguir contribuyendo a un propósito que no se cumple. Tras el anuncio del presidente de la República de eliminar el impuesto verde, el asambleísta Homero Castañer considera que tanto los legisladores como el Ejecutivo deben apoyar la propuesta de ley para así agilitar el trámite. Hemos adelantado, ha sido casi 5 meses de socializar este tema, de recibir autoridades, de recibir al Ministerio de Finanzas, al SRI, a la Defensoría del Pueblo, a la academia, al colectivo perjudicado del impuesto verde que está en varias provincias del país. Y más bien hay un llamado al presidente y al Frente Económico para que respalde esta iniciativa de la Asamblea Nacional. Sin embargo, con la aprobación del proyecto se abre debate a varios temas, como por ejemplo qué pasará con los contribuyentes que ya cancelaron el impuesto al momento de la matriculación, qué sucede con quienes mantienen multas por retrasos y qué acciones se implementarán para cuidar el medio ambiente. A juicio de los legisladores, el Ejecutivo debería enviar propuestas. Seguramente se va a tener que establecer algún sistema de remisión para los deudores del impuesto verde. Ahora será para los del 2019. Porque hasta el año 2018 todos tenían que haber pagado el impuesto verde. Ustedes saben que la Asamblea no tiene iniciativa tributaria, así es que eso tendrá que venir de parte del Ejecutivo. El documento deberá ser remitido a la presidencia de la Asamblea y en lo posterior debatido en el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Jubilados trabajará como vedora del cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo para cancelar los haberes a los más de 20.000 jubilados. Fueron varios los acuerdos entre los Ministerios de Finanzas, Trabajo y los mismos jubilados para ponerle fin a esta problemática. El presidente de la Comisión Ocasional para Vigilar el Cumplimiento del Estado con los Jubilados, Homero Castañer, calificó como positiva la reunión mantenida entre los Ministerios de Finanzas, Trabajo y los jubilados, en la que asegura se evidenció el compromiso del gobierno para cancelar los haberes pendientes. El compromiso del gobierno de 350 millones de dólares para el pago a los jubilados de este año y un excedente, es decir, no se puso un rubro, pero hay un compromiso de aumentar ese pago. Este valor, según explicó el legislador, servirá para cancelar a los jubilados de 2015 a 2017. Respecto de los valores pendientes a los maestros jubilados entre el 2008 y el 2010, Castañer explicó que se conformó una comisión que se encargará de buscar hasta diciembre de este año el financiamiento para los pagos. Para cumplir con los de la ley interpretativa. Recordemos que esa ley interpretativa para el 2008, 2009 y 2010 se tuvo que cumplir hasta el 16 de abril. No se ha cumplido y hay que buscar urgente un financiamiento que no estuvo en la presupuestado este año. Asimismo, hasta el 5 de junio, el Ministerio de Trabajo deberá enviar una reforma del Acuerdo Ministerial 185 que obligó a varios trabajadores a renunciar sin la compensación jubilar. El cual dejaba en indefensión a 3.500 jubilados que fueron obligados a renunciar para jubilarse entre el 2017 y 2018. El compromiso del ministro de Trabajo es el 5 de junio de este año,
fecha clarita, entregarle a la Asamblea Nacional y a los jubilados ese acuerdo modificado, reformado y presupuestado para que esos maestros tengan derecho a la compensación jubilar. Informó además que desde junio aquellos jubilados que deseen podrán cobrar sus haberes con bonos. Por ello, dijo, esperan tener las características específicas para evitar vulneración de derechos. El jubilado que desee el bono lo recibe, cobrará intereses mensuales y hará efectivos de acuerdo a los años. Si hay un jubilado, por ejemplo, que tiene 67 años, el bono le durará 3 años hasta que cumpla 70, donde ya es obligatorio hacerlo efectivo. Si alguien tiene 65 años, le durará 5 años. La Comisión Ocasional de Jubilados vigilará el cumplimiento de los acuerdos y compromisos del Ejecutivo. Caso contrario, dijeron, no descartan iniciar un proceso de control político y fiscalización. Lorena Espinosa, TVL Noticias. 1 de junio, Día Internacional del Niño. La Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia y los grupos parlamentarios de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes y de la erradicación de la pobreza desarrollaron el conversatorio Agenda 2030, La Niñez Primero, con la finalidad de presentar el trabajo elaborado por el Legislativo frente a este tema y los retos que faltarían por cumplir. En la Asamblea Nacional se desarrolló el conversatorio Agenda 2030 La Niñez Primero, un espacio para reconocer los avances del legislativo y definir los retos para garantizar los derechos de este grupo de atención prioritaria. El presidente del legislativo, César Litardo, inauguró el evento con palabras de compromiso para la niñez y adolescencia del país. Cuando se habla de los derechos de la niñez, no hay espacio para posiciones partidistas ni ideológicas. Es una responsabilidad moral que tenemos todos los aquí presentes con el futuro del país. Si en este tema no somos capaces de alcanzar consenso, habremos fracasado como Parlamento y como sociedad. Por el Grupo Parlamentario de Garantía de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, el coordinador Franklin Samaniego explicó el trabajo durante este periodo realizado por el Legislativo en cuanto al tema de niñez y adolescencia, pero dijo también que los derechos de este grupo prioritario deben ser el eje transversal de todas las políticas públicas y normativas legales. De transversalizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en todos los espacios, como aquel esfuerzo no solo local, sino mundial. De su lado, Margarita Velázquez, del Observatorio Social de Ecuador, se refirió a los objetivos de la Agenda 2030. De los 17 objetivos del desarrollo sostenible, 9 están relacionados con niños y adolescentes, entre los que destacan. El eje es incidir en las causas estructurales de la pobreza que permitan combatir las desigualdades y generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un marco de desarrollo sostenible. Según un informe del INEC realizado en 2017, 35.1% de los ecuatorianos viven en situación de pobreza multidimensional. Por ello, el coordinador del Grupo Parlamentario para la Erradicación de la Pobreza, Pavel Muñoz, dijo que se debe enfocar el trabajo en disminuir la pobreza para así eliminar los demás problemas que se generan alrededor de esta. En términos de política de Estado, si no hay un compromiso de los gobiernos de aquí hasta el 2030 de sostener esas metas, podemos tener problemas ya no solamente en estas 17, sino incluso en algunas adicionales. Los panelistas coincidieron en que los problemas que aquejan a los niños, niñas y adolescentes se los debe tratar de forma integral, involucrando a toda la sociedad civil y con la participación de organismos y autoridades en los sectores del país. Con los insumos revelados en este taller, se plantea trabajar en la construcción de leyes durante este periodo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Las problemáticas que afectan a la niñez y adolescencia no han sido disminuidas ni erradicadas. El 35.1% de los niños viven en situación de pobreza, el 23.9% sufre desnutrición crónica y de cada 1.000 adolescentes, 172 son madres. Por estas razones, la asambleísta Encarnación Ducci plantea que la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia sea permanente. Es muy importante para nosotros los jóvenes que exista un organismo especializado para trabajar este tipo de situaciones. Simplemente queremos que esto sea como una rutina al año para que cada día se fortalezca más y que den un mejor servicio a todo niño que está trabajando en la calle. Para poder cumplir los derechos y las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes. 35.1% viven en pobreza multidimensional, 14.3% no tienen comida en sus hogares.
23.9% prevalencia de desnutrición crónica y de cada 1.000 adolescentes, 172 son madres. Por estos y otros problemas que sufren los niñas, niños y adolescentes, la asambleísta Encarnación Ducci presentó su propuesta de que la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia sea permanente. Coja la propuesta y la exigencia de la sociedad ecuatoriana y pueda crear la Comisión de Niñez y Adolescencia como permanente. Además, la asambleísta propone que los niños, niñas y adolescentes sean parte de la construcción de normativas y reformas que potencien su buen vivir y garanticen sus derechos. La Comisión de Niñez y Adolescencia más bien se está previsto trabajar directamente el tema de la participación de los sujetos de derecho a través de la utilización de los diferentes mecanismos de participación en el pleno de las comisiones y también trasladarnos a las diferentes provincias en donde podremos tener mayor vínculo y tener información directamente de los sujetos de derecho y también de toda la sociedad civil. El tema de que la Comisión Ocasional de Niñez pase a ser permanente fue discutido al interior de la Comisión de Justicia en el marco de las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Sin embargo, esta iniciativa no fue incorporada. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y con esta información llegamos a la parte final de TVL Noticias de emisión dominical. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.